Entiendo que ese consejo se refiere que antes de que pidamos algo lo revaloremos y lo volvamos a pensar antes de pedir. Qué bien se os ve a todos. Gracias, Ana. Saluda a tus padres. Va a durar más que un martillo enterrado en manteca. 90 años. Gloria a Dios. La verdad que tiene 90 años, pero los lleva muy bien. Muy bien. Dale nuestros saludos. Gloria a Dios. Nos cuesta estar quietos. Marisa me dio quizás la entrada, la introducción a lo que yo hoy quiero compartiros brevemente, pero quiero que lo podamos tener en cuenta porque de nuestras actitudes y de lo que hacemos depende nuestro andar, ¿no? Nuestro futuro, nuestro siguiente paso. Y a veces no lo estimamos, muchos somos muy ligeros de cascos y actuamos conforme nos viene la vida y da igual las decisiones que tomemos, ¿no? En ocasiones, cuando teníamos una vida desordenada y llena de incredulidad, pues podía caber eso, pero una vez que el Señor nos ha levantado, nos ha dado una identidad, nos ha fortalecido, nos ha empezado a mostrar a través de su palabra todas aquellas cosas que Él quiere que hagamos, pues entonces deberíamos revalorar las cosas, ¿no? Por eso hago mención a ese consejo del papá de Ana, ¿no? Sé que pedimos muchas cosas a Dios. Sé que tenemos muchos planes en el cual no entra Dios, pero seguimos pidiendo cosas a Dios para esos planes. El Señor es conocedor de todas nuestras miserias y de todas nuestras historias, lo sabéis, siempre lo habéis sabido, porque si así no fuese no estaríamos ninguno aquí. Él nos ha amado cuando éramos un pleno desastre y nos ama ahora. Nos ama ahora a pesar de que aún dejamos cosas que desear, ¿no? Dejamos momentos que desear en nuestra vida. Por eso yo quiero compartiros algo que creo sumamente que es importante para que tomemos para nuestra vida y para que las siguientes actitudes que tengamos en esta área, en este camino, en esta línea, puedan ser actitudes que nos lleven a sumar victorias y no derrotas. Amén. Por eso hay un verso que es con el que voy a empezar, que lo leeré de nuevo a mitad de predicación. Dice así: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El título que le puse hoy a lo que os voy a compartir, a esta predicación, es: no te precipites. Cometemos grandes errores, cometemos muchos errores al tomar decisiones en nuestra vida, sean cuales sean. Todos los que estamos aquí lo hemos hecho. De hecho, el que os está compartiendo ha cometido sus mayores errores precisamente en esta área, ¿no? De los cuales obviamente me arrepiento, pero una vez cometidos, una vez sembrados, hay que esperar obviamente la cosecha de cada cosa que sembramos. Y claro, a veces las cosechas que sembramos precipitadamente no son buenas. Pero Dios sigue amándonos y sigue cuidándonos, sigue protegiéndonos y sigue fortaleciéndonos, pero también nos vuelve a aconsejar que no cometamos errores en esta área. Por eso dice que el alma sin ciencia no es buena. Necesitamos empezar a ser algo más sabios de lo que éramos antes de conocer a Cristo. Y esto pasa por conocerle a Él, evidentemente, y esto pasa por darnos cuenta que Proverbios nos dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, aquello que nos abre el entendimiento a cosas que no entendíamos, aquello que nos abre los ojos a cosas que no veíamos y que teníamos delante, aquello que nos capacita para poder enfrentarnos a la vida de una manera totalmente diferente, en calma y en paz. Un síntoma de tomar una decisión apresurada es cuando estamos demasiado acongojados y cuando pedimos cosas, como bien decía Marisa, ¿no? Estamos acostumbrados a pedir, pero si no recibimos rápidamente cogemos el plan B, ¿no? O plan C o cualquier plan que tengas, ¿no?
y rápidamente pasamos a actuar nosotros por si Dios no actúa, ¿no? No somos capaces de estar quietos y, como dice la palabra de Dios, mirad que yo soy Dios. Estáos quietos. Hay ocasiones en que tenemos que estarnos quietos. Hay ocasiones que tenemos que caminar y otras que tenemos que correr conforme a la palabra de Dios, pero no apresurarnos, no precipitarnos. Por eso dice, y aquel que se apresura con los pies, dice literalmente que peca delante de Dios y peca contra sí mismo. No te des prisa, dice Eclesiastés 5:2, con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Sabéis? El temor de Dios nos lleva a tener una conciencia clara de que hay alguien que se llama Dios, que atribuimos como nuestro Padre, que señalamos como nuestro amigo y como el hacedor de nuestra vida, el proveedor de nuestra vida, el sustentador de nuestra vida, el sanador de nuestra vida, que a veces no le tenemos absoluto respeto. Y yo me acuerdo cuando yo realmente reconocí a mi madre como tal. Sabéis que a la edad de 8 meses mi padre falleció y yo no pude conocerle. Pero sí conocí a mi madre, obviamente, y mi madre me cuidó como una madre que era. Y me doy cuenta de lo rebelde, de lo desobediente, de lo maleducado que fui con ella, ¿no? Y yo amaba a mi madre, quería a mi madre con todo mi corazón, como no la iba a querer, ¿no? Pero mi actitud hacia ella no era la de un hijo que realmente obediente, ¿no? Un hijo realmente bueno, el cual mi madre deseara ver en mí pues unas cualidades que todos los padres creo que desean ver en sus hijos, ¿sí o no? Y con Dios pasa absolutamente lo mismo, ¿no? Muchas veces actuamos de una forma extraña, de una forma equívoca delante de Él, aunque de sobradas muestras tenemos que no solo dio lo que más quería y lo que era de Él, un Dios supremo que no tenía por qué interesarse por nosotros, lo dio y lo dio para nuestro bien, para que nosotros tuviéramos una conciencia diferente, una forma de actuar diferente, una vida diferente, que no solo le honrara a Él, sino que también nos proveyera a nosotros de armas suficientes y de argumentos suficientes para enfrentarnos a una vida difícil, complicada y obstinada, ¿verdad?, con éxito. Esto es lo que desea nuestro Padre a día de hoy, y muchas veces nuestras actitudes han dejado mucho que desear. Por eso que a veces olvidamos de que Dios está en el cielo y nosotros sobre la tierra como hormigas. Cuando pasáis, ¿verdad?, por un bosque o por una calle donde veis hormigas, veis la diferencia, ¿verdad?, de tamaño, ¿sí o no? Pues multiplicad eso con el tamaño, con su poder, con su deidad que Dios tiene con respecto a nuestra insignificante vida. Y no hablo solo de metros, no hablo de altura y de anchura, hablo de grandeza en su totalidad. Por eso las palabras de Dios nos dicen este verso de Eclesiastés, por tanto sean pocas tus palabras. Cada vez el Señor nos enseña, y sobre todo al que os comparte esta mañana, intento aprender en esta área, intento que mis palabras sean las justas y sean las idóneas a la hora de tener una conversación cualquiera que sea, aunque sea una conversación distendida, ¿verdad?, en el cual podemos, pues bueno, tomar mayores confianzas con las personas que estamos hablando, ¿no? Pero las palabras siempre deben de ser pocas en el sentido que sean meditadas y sean atesoradas en nuestro corazón y no nos hagan lazo, ¿no? No nos prendan esas mismas palabras. Por eso en Eclesiastés también 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Quiero leeros unos cuantos versículos que hablan de esto, ¿no? Porque somos muy dados a estas cosas, ¿no? Somos muy dados a enfadarnos, somos muy dados a abrir nuestra boca y soltar todo tipo de necedades. Hace un poco hablaba con Isidro, ¿no? y me comentaba unos detalles en esa línea con respecto a otra persona. Y no es algo aislado, no es algo que le pasa a una persona en concreto, es algo que
cuando nuestro corazón no está templado, cuando nuestro corazón no está en paz, cuando nuestra vida está ansiosa y cuando pensamos que bueno, pues que tenemos que hacer todo y ya, ¿no? Pues ocurre que, claro, la máquina colapsa, ¿no? Es como si llevas un coche a una velocidad que no soporta, ¿no? Llega un momento en que, bueno, pues revienta, ¿no? Es como cuando fuerzas el motor de la batidora. Me gusta mucho hacer cosas con la batidora en casa y cuando estoy dando porque veo que no ha quedado y me cuesta y veo que empieza a soltar un olorcillo a quemado y digo, para Javier si no quieres quedarte sin batidora, y pedírsela a Jessie. No, o comprarte una nueva, ¿no? Es eso lo que ocurre cuando nos apresuramos y cuando nos enojamos y cuando estamos haciendo mil cosas porque parece que el mundo depende única y exclusivamente de esto. Vuelvo a decir que también hubo un tiempo en el cual a mi vida pues se dirigía así, ¿no? Y porque la visión, la obra, el reino, mi vida, mis cosas, lo que me gustaba, lo que no me gustaba, la familia, pues lo requería, tienes que estar en todas partes, pero te das cuenta de que no eres Dios. Y de que en todo ese barullo y en todo ese afán y con toda esa ansiedad lo único que haces es equivocarte, tomar decisiones apresuradas y precipitarte y hacerte esclavo de muchísimas cosas que en ocasiones no eres capaz de soltarte, ¿eh? De un día para otro, sino que pasan semanas, meses, incluso años y quedas preso de esas cosas porque te has comprometido con tu boca, te has comprometido con tu corazón y tu mano ha extendido una firma y ha quedado plasmada ahí y tienes que hacer frente a esas realidades. No hablo solo de una manera pragmática, sino que en nuestro corazón se manifiestan muchas cosas y en nuestra mente a veces es un barullo. Por eso, antes de proferir palabra alguna, necesitamos volvernos al Creador. Tenemos ya una identidad y tenemos una forma de ver las cosas. Pablo lo dice, ¿no? Creo que le debemos de hacer mucho más caso a Pablo en estas cosas, ¿no? En el sentido de que Pablo nos exhorta, ¿no? a que pensemos, hablemos y estemos involucrados en todo lo que sea bueno, ¿no? En todo lo que suene bien, en todo lo que haga un efecto benigno en el corazón y en las vidas, no solo nuestras, sino la vida de los oyentes, de las personas que están hasta nuestro alrededor. Pablo nos dice que andemos en estas cosas, que sean parte de nosotros, parte de nuestra vida. Y lo dice, creo que con la pretensión de que precisamente no erremos, no claudiquemos, no tropecemos tanto y tan a menudo en nuestra vida. Porque después, obviamente, ya como bien decía Marisa, es bueno ponernos delante de Dios, buscarlo, ponernos de rodillas, pero obviamente cuando cometemos errores y cuando los cometemos garrafalmente y cuando vamos en camino de seguir tropezando y no aprendemos de estas cosas, pues obviamente muchas veces tendremos que arrodillarnos por cosas que no deberíamos habernos arrodillado. ¿Me explico? Por cosas que se deberían haber solucionado de otra manera sin ni siquiera la intervención de Dios. Pero obviamente las prisas nunca han sido buenas. Nos llevan a la ansiedad, nos llevan a la impaciencia, ¿verdad? A la falta de sabiduría y sobre todo evidencian una cosa muy importante que quiero que tengas hoy muy presente: a la falta de fe. A la falta de fe. ¿Quieres que Dios guíe tu vida, dirija tu vida? ¿Sabes? No lo va a hacer como una autoridad que te exige o te exige hacer las cosas que Él quiere que hagas, sino que lo va a hacer en ese tiempo y en ese momento y de esa forma que Él sabe hacerlo, para que tú entiendas quién te está guiando, quién te está dirigiendo y quién te está llevando a toda verdad. Sabemos que el Espíritu hace cosas tremendas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sabemos que el Espíritu Santo es el valedor en este tiempo de que nosotros podamos ir mucho más allá de lo que entendemos, de lo que sabemos.
Sabemos que Él puede hacer las cosas imposibles que nosotros atribuimos en nuestra mente, ¿verdad? Sabemos que Él puede sorprendernos en cualquier momento. Lo único que tenemos que hacer es estar cerca de Él y tomar de Él, ¿no? Pedirle que acuda, que se meta en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias. Y sobre todo cuando estas circunstancias, de alguna manera, las hemos creado para de alguna manera no solo agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Por eso no debemos vivir dos vidas paralelas. Tenemos una identidad y debemos de desechar eso, porque eso es muy común en la mente y en el corazón de los hombres, vivir dos vidas cuando están en diversas situaciones, ¿no? Y debemos de tener máxima claridad y prioridad a esta razón de ser, ¿no? Tenemos que ser siempre lo que somos en cualquier lugar. ¿Lo entiendes? No importa que estés delante de un cura, delante del alcalde, delante del amigo más raro que te puedas echar la cara. No importa que estés delante de un rey, un presidente o el barrendero de turno. No importa delante de quién estés. Tú eres quien eres un hijo de Dios. Y tu carácter y tu forma de ser es inamovible. Por eso la palabra de Dios nos lleva a una historia que quiero que hoy no olvides. Y es una historia que nos demuestra, ¿verdad? Aunque, de acuerdo, estamos viviendo un tiempo de gracia que se nos han pasado muchísimas cosas que en otro tiempo, en el plan de Dios, no las pasaría tanto por alto. Y te digo por qué. Bueno, pues porque Dios de alguna manera ha cambiado, cuando digo ha cambiado, ha transformado, ¿verdad?, su mensaje, ha cambiado su realidad y nos ha dado lugar a la gracia todopoderosa, que no nos hace más libertinos, sino que nos hace más libres. No vamos a correr para tropezar. Vamos a ponernos delante del Señor para seguir creando, para seguir bendiciendo, para seguir haciendo lo que Dios dice que hagamos, porque somos sus hijos. Y cada vez queremos hacer mejor las cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si estando en Cristo las hacemos peor que antes, mal asunto, ¿no? Mal asunto. Por eso algo tiene que ocurrir en nuestra vida cuando alguien o cuando tú mismo te denominas hijo de Dios, cristiano, o que has conocido a Dios, que le has aceptado como tu Señor y Salvador. Algo tiene que estar cambiando, algo debe de cambiar, algo debe de ir hacia aquel al que reclamas, del que tomas ese nombre, esa identidad. Quiero que vayamos a la Biblia en 1 Samuel 13. Y quiero mostraros que tanto el ansia como la impaciencia, como la falta de sabiduría, como el temor, como obviamente la falta de fe, producen en nuestra vida circunstancias adversas, que en ocasiones toreamos, pero que en alguna otra ocasión nos juegan unas verdaderas malas pasadas. Dentro y fuera de nuestra persona, dentro y fuera de nuestro hogar, dentro y fuera del medio de la congregación, de la familia de Dios. Por eso, ni que decir tiene de que el Señor, a través de su palabra, siempre nos exhorta a que tengamos un corazón en paz, un corazón paciente, un corazón tranquilo, un corazón que se amolda a las circunstancias y que es capaz de pararse en la tormenta y sopesar las circunstancias y clamar y reclamar de Dios la protección necesaria, la sabiduría idónea para el momento adecuado que estemos pasando. Por eso es bueno escuchar consejos, es bueno escuchar la palabra de Dios, es bueno acercarse al Señor a ver qué dice, qué no dice. Es bueno reflexionar, como bien decía Ana, ¿no? Cuando estás con personas que hablan de fe, es bueno involucrarnos en todas aquellas cosas
que de alguna manera pues nos inquietan, ¿no? Y ir a buscar una respuesta adecuada, ¿no? No cualquier respuesta, sino una respuesta adecuada, porque saldremos por ahí y nos encontraremos otra vez con todas nuestras historias, con toda nuestra realidad. Y esto no debe de ser un lugar de ausencia de la realidad, todo lo contrario, este debe ser un lugar donde nosotros podemos empezar de alguna manera a quitar nudos de nuestra vida, a desbloquear áreas de nuestra mente y de nuestro corazón que han estado ahí saturadas o han estado enquistadas o han estado cauterizadas por tiempo. Yo soy consciente de que Dios tiene poder para sanar, para liberar, para cambiar a cualquier persona, para transformarla desde los pies hasta la cabeza. Soy consciente de aquel que se rinde a Dios y le busca de todo corazón, puede surgir en él un río tremendo de agua de vida. Y sé que puede ser la persona más victoriosa en el poder de Dios. Y cuando digo persona victoriosa, no digo que todos le vayan aplaudiendo por el camino, sino que es aquel que toma su vida y que es capaz de encauzarla a pesar de sus errores y de sus fallos, a pesar de todas las cosas que sabemos que nos puedan faltar, es capaz de ponerla delante de Dios y encauzarla bajo esa verdad. Por eso en esta historia, que viene en Samuel 13, del 5 al 14, nos habla de algo que no debería de haber pasado, pero que pasó por la imprudencia, por precipitarse, por la presión que hay a nuestro alrededor, porque podemos precipitarnos por múltiples cosas, como os he dicho, ¿no? Y una de las cosas por las que nos precipitamos a veces a tomar decisiones erróneas y decisiones no pensadas en el Señor, es porque la presión del ambiente y de las personas que tenemos a nuestro alrededor o de las cosas que nos comprometen, ¿verdad?, hace que de alguna manera tengamos que salir por cualquier lado. Y esto no debe de ser así, porque tenemos ya un Dios que nos guía. Tenemos un Dios que nos quiere hacer vivir en paz, seguros, guiados de una forma correcta, sabia, tranquila y eficiente. Dice la Escritura, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, después de que Jonatán había hecho unas fechorías. Cuando digo fechorías, había hecho unas escaramuzas y había derrotado, ¿verdad?, al ejército filisteo. Estaban guerreando constantemente y Saúl estaba ganando terreno. Pero en este momento Jonatán, junto con otros hermanos de su pueblo, venció a los filisteos en varias escaramuzas. Y los filisteos se juntaron para pelear contra el pueblo de Israel, pero en demasía, o sea, con un montón de gente como no habían hecho antes. 30.000 carros, dice la Escritura, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, imagínate. Se movilizaron, estaban cansados de que los israelitas estuvieran derrotándolos constantemente y de que los humillaran. Y juntaron todo lo que tenían, todo el arsenal que tenían, y dice que subieron y acamparon en Mitmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, significa que estaban en inferioridad. Cuando vieron que su enemigo les superaba, porque el pueblo estaba en gran apuro y en gran aprieto, dice la palabra de Dios que se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando hay presión a nuestro alrededor, cuando nuestros enemigos se acumulan, cuando las cosas empiezan a oscurecerse, a ponerse difíciles. La verdad es que en la palabra de Dios vemos que Dios hace y Dios salva y Dios libera y Dios da la victoria con gente, con mucha y con poca. ¿Sí o no?
Me acuerdo aún de Gedeón, ¿no? Todo el pueblo detrás de Gedeón y le dijo el Señor, echa pueblo para casa. Y eso que iban a la guerra. ¡Qué general! ¡Qué rey! Le dice a su pueblo que pueden ir de vacaciones unos cuantos, que vamos a pelear, pero vamos de sobra. Y no solo dijo una vez, lo dijo varias veces hasta que quedaron solo 300 hombres. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura!, ¿no? El Señor tenía en mente una cosa. Estos darán la gloria a quien tienen que darla cuando venzan a un pueblo más numeroso que ellos. Y no es otro que al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que dice la palabra. Ganaron. Los 300 aquellos ganaron la batalla. Dice la Escritura que Dios puso a pelear a su enemigo contra él mismo. Tremendo. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas. El pueblo, arriba, y todo el pueblo iba tras él temblando, tenían miedo. Vas a la guerra y tienes a tu ejército que están temblando de miedo. Eso les hace débiles, ¿sí o no? Cuando tememos nos hacemos débiles. Cuando temblamos, cuando estamos con miedo hacia todo, a lo que vendrá, a lo que surgirá, a que me salga mal esto, a que me salga mal lo otro, ¿qué ocurre? Pues está saliendo a la batalla derrotado, ¿sí o no? Y esto es lo que le ocurría al ejército de Saúl después de haber ganado un montón de batallas. Dice la Escritura que el pueblo no solo estaba temblando, dice que él esperó 7 días porque estaba esperando por Samuel, porque Samuel anteriormente le había dicho que le esperara. Samuel era el profeta del Señor, por el cual se tenían que determinar las cosas, porque Dios hablaba directamente a través de él y él daba instrucciones para que, de alguna manera, el ejército y el pueblo de Dios saliera victorioso. No había más nada que entender, no había más nada que decir, pero, de alguna manera, el corazón de Saúl se empezó a ablandar por cuanto quien tenía alrededor estaba temblando más que él. Y dice la Escritura que él aún así esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero parece ser que Samuel no llegaba a la cita. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. No solo empezaron a temblar, sino que también decían, me voy para casa corriendo si no quiero morir aquí. No viene Samuel, Saúl está temblando como temblamos nosotros, me marcho. Se precipitaban, se apresuraban hacia el error, hacia lo que siempre solemos hacer cuando nos invade, ¿verdad? Cuando nos abruman las cosas, cuando nos invaden las situaciones que nos superan. ¿Sabes? Hay situaciones que nos superan en la vida. Y ahí es donde realmente tenemos la oportunidad de probar que somos hijos de Dios. No antes. Ahí donde parece que se te va a acabar el aliento, que se te van a acabar las fuerzas, que te vas a ahogar porque el agua te está llegando a la boca o a la nariz, a las mismas narices. Ahí es donde tienes que poner en práctica lo que has conocido, lo que has sabido, lo que ha declarado Dios para tu vida. Es ahí, en esos momentos, donde realmente se nos conoce. Y aquí se estaba viendo que había un pueblo más débil de lo que se creía, que había un pueblo que no confiaba en su Dios, que era falto de esperanza, falto de fe. Dice la Escritura que desertaban. Entonces, dijo Saúl, llegó hasta donde podía él, humanamente hablando. Traedme holocausto y ofrendas de paz. Sabéis que solo los sacerdotes en aquel tiempo, en aquel momento, podían hacer estas cosas delante de Dios. Ni siquiera el rey podía hacerlas. Y Saúl, porque veía que se le iba medio ejército, empezó a dudar de la verdad, de la guía, de la dirección de Dios, de lo que él pensaba y de lo que él sabía y de lo que él creía para con su Dios. De aquel que le había puesto al frente
del pueblo de Israel. Dice, traedme ofrendas de paz y holocausto. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel. Apareció el profeta que venía a su cita, venía para darles guía y dirección de Dios. Es como cuando nosotros tomamos su palabra, cuando vemos claramente las cosas, cuando Dios nos está hablando a través de su Espíritu y salimos de una reunión como esta y Dios nos ha hablado en ciertas áreas y tomamos en serio lo que Dios habló y reconocemos la voz de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y automáticamente deseamos poner esto en práctica, deseamos que no se nos olvide, que no seamos oidores olvidadizos y logramos poder poner en práctica todo aquello que el Espíritu nos ha dicho, que su palabra nos ha revelado. O realmente recibimos todo esto, sabemos lo que hay que hacer, pero a cualquier viento raro, a cualquier presión mundana, a cualquier circunstancia que nos venga en la vida, rápidamente dejamos los papeles de cristianos, rápidamente olvidamos nuestro vestido, nuestra identidad, nuestra capacidad como hijos de Dios y volvemos a actuar como si no tuviéramos a Dios en nuestra vida. Volvemos a los viejos rudimentos, a hacer las mismas cosas que hacíamos antes de no conocer a Dios. La palabra de Dios es clara y en este momento Saúl debió de despertar y pensó que bueno, lo que estaba haciendo era algo normal, porque además iba a favor del pueblo de Dios. Y él quería salir adelante, ¿no? Y Samuel tardaba. ¿Os acordáis cuando Moisés tardó también de bajar del monte? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabéis? Cuando clamamos a Dios, cuando oramos y las oraciones tardan y las peticiones tardan, porque quizás a veces no es lo que realmente nos conviene recibir. Rápidamente, cuando empezamos a dudar, empezamos a pensar que quizás nos hayamos equivocado de religión y quizás mejor nos vamos a poner a hacer yoga o yo qué sé qué cosas. ¿Sí o no? Empezamos a hacer, ¿sabes? Cuando le decimos a Dios que tarda mucho en contestarnos, en hacer lo que debía de hacer en nuestra vida, rápidamente el pueblo se desmanda. El pueblo va de un lado hacia otro, hace sus becerros de oro, se olvida de lo que tiene que hacer y de lo que ha dicho su Dios y corren hacia el mal. ¿Sabes una de las cosas que aborrece el Señor? Los pies que se apresuran al mal, los pies que corren hacia otro lado diferente al que Él está indicando. Por eso dice la Escritura que después de hacer la ofrenda, Saúl apareció Samuel. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, pensando que Samuel iba a dar palmaditas en la espalda y le iba a decir, muy bien hecho Saúl, te has anticipado, eres un rey majísimo. No, pues todo lo contrario. Es así la verdad que trasciende al hombre, ¿no? Y dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Samuel pareció y Saúl salió a recibirle y a saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, el que me habías dicho, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor, me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Hasta aquí todos parece que haríamos lo mismo, ¿sí o no? ¿Y sabes por qué haríamos lo mismo? Porque nuestro corazón no estaría confiando en Dios, no estaría tranquilo en Dios, estaríamos viendo solo las adversidades, solo al enemigo. Me viene a la mente una secuencia de la Biblia donde Pedro empieza a caminar por el agua directamente hacia Jesús y en el momento en que mira hacia alrededor, ¿verdad? ¿Qué ve? El viento, ve las olas y empieza a dudar, empieza a tener temor en su corazón. ¿Y qué pasa?
Pues en vez de seguir andando, caminando hacia el Señor, hacia Jesús, de una forma sobrenatural, ¿qué ocurre? Automáticamente dice la Escritura que se hundió. Y esto es lo que pasa cuando estamos mirando y cuando damos, no solo cuando miramos, ¿no?, sino cuando damos más importancia a lo que estamos viendo que a lo que ha dicho Dios. Por eso también el criado de Eliseo, ¿qué vio? Un montón de ejércitos que venían, ¿verdad?, a destruirle. Y él estaba todo pancho, estaba todo tranquilo. Y oró. ¿Y qué dijo? Pues no dijo, destruya los... Lo dijo después eso. Pero antes no dijo eso, destruya a los jinetes de a caballo, a los carros que vienen contra nosotros. Señor, le dijo, Señor, ábrele los ojos a mi criado. Ábrele los ojos a mi criado. ¿Sabes? Nos está revelando un mundo espiritual que a veces no vemos, que tenemos que entender con otros sentidos. Y cuando nuestros ojos están mirando el mundo natural que nos acosa, que nos presiona, rápidamente entramos en congoja y eso nos lleva a cometer errores y sobre todo a alejarnos de lo que Dios ha dicho. Donde estábamos firmes, donde estábamos seguros, donde estábamos en paz, donde estábamos auxiliados por Dios. Quiero llegar y acabar. Dice la Escritura, después de este verso, que él inclinó y hizo todo eso para que Jehová le favoreciera, y era todo lo contrario. Dice que me esforcé, pues ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No te has parado a pensar, no has estado tranquilo, no has estado confiando en Dios. No guardaste el mandamiento del Señor. Has estado escuchando, has estado recibiendo palabra, has estado siendo guiado y dirigido sobradamente y viendo la gloria y las victorias de Dios y no has hecho ni caso. Dice, tu Dios, Jehová, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Qué tremendo, qué tajante, ¿no? Qué decisión tan tajante. Estamos hablando de un rey, de un hombre que guiaba a todo el remanente de Dios. Jehová se ha buscado, dice, un varón conforme a su corazón. Si es lo que quiere el Señor, hombres y mujeres conforme a su corazón. ¿Crees esto? Dios no busca tus dones, Dios no busca que seas la persona más perfecta, busca personas que le obedezcan, personas que sean, que se inclinen a su verdad, que puedan vivir confiados y seguros a pesar de que haya guerras a su alrededor. El rey David lo dice, aunque se levanten guerras contra mí, yo viviré confiado, aunque a mi alrededor se levanten enemigos para querer destruirme, yo viviré confiado, porque una cosa he hecho. He demandado a mi Dios, mi esperanza, mi seguridad, mi provisión. ¿Por qué he de ser esclavo? ¿Por qué he de ser atemorizado? ¿Por qué he de estar una y otra vez cometiendo los mismos errores? ¿Por qué me he de apresurar para angustiar mi vida y desobedecer a Dios? Esto es lo que está diciendo en estos versículos. Por eso dice que entonces Samuel le dijo que alocadamente había hecho y que Dios le iba a quitar el reino, que el Señor había buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Y te puedo garantizar que Saúl no cometió un pequeño error, porque no solo después de esto volvió a cometer otro error. Es más, si yo tuviera una opción, volvería a desecharla. ¿Os acordáis? El Señor le dice en una batalla que destruya todo lo que hay en el campo del enemigo, que liquide a su rey y que liquide a toda la población. Sé que es duro en el tiempo y en la cultura en la que vivimos hoy. Nada que ver con aquella situación. Se lo dijo tajantemente y él una vez concluyó la victoria. Después de esto, una vez concluyó la victoria, ¿qué hizo? Pues se apresuró a hacer lo que sabía hacer, desobedecer a Dios. Cogió lo que le gustó, le perdonó la vida al rey y hizo tesoros de lo que vio que le llenó el ojo y el bolsillo.
y automáticamente esa fue ya la que, majo, tú no vales para esto. ¿Sí o no? Yo no quiero que me diga el Señor, Javi, tú no vales para esto. Yo sé que no valgo, Señor. Pero quiero decírmelo yo a mí mismo, no quiero que me lo diga el Señor. Quiero que caminar en sus fuerzas. No como pastor solo delante de vosotros, sino en mi propia vida, en mi casa, en mi hogar. Caminar con las fuerzas de Dios, con la provisión de Dios, con la esperanza de Dios. ¿Sabes? Cuando hago eso, parece que vivo en otra dimensión. Y soy consciente de que vivo con los pies en la tierra. Pero cuando vives cuando intentas vivir en esa obediencia, ocurren cosas verdaderamente maravillosas. Y cuando no lo haces, rápidamente te das cuenta porque entras en congojas, en mil historias, en mil miedos que te aterran y que te alejan de Dios. ¿Sabes? La falta de paciencia lo llevó a pensar que estaba por encima de todo, incluso de aquello que Dios había dicho. ¿Lo entiendes? Cuando se te acaban los argumentos, espera, estate tranquilo y Dios abrirá caminos donde no los hay. Pondrá tus pies en un camino correcto y recto. No tomes decisiones que no te corresponden, no te apresures hacia el mal, no te impacientes como hizo Saúl. Espera el plan de Dios. Si Dios te ha hablado aún, además, sobre el tema, sobre la circunstancia, sobre la decisión a tomar, espera, obedece, estate tranquilo. Aunque se caigan 40 por tu lado y 50 por el otro, aunque haya alrededor de ti un montón de polvo y humo y no sepas de dónde viene, espera en el Señor. No hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. En algún momento serás liberado y serás liberado por la mano de Dios. Por eso apunta Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura peca. Aquel que se apresura con los pies peca. Guarda este verso en tu corazón porque la impaciencia no es la madre de todas las ciencias. Es al revés, la paciencia. La paciencia es la madre de todas las ciencias, no la impaciencia. Por eso que la impaciencia lo único que nos revela es falta de fe. Falta de fe en Dios, en aquel que te amó, en aquel que perdonó tus pecados, en aquel que te sanó y que te da la oportunidad de estar aquí hoy escuchando algo que no podrías escuchar en ningún otro lugar. Aquel que te amó hasta la muerte, para que tú tengas una vida buena, y no solo eso, sino vida en abundancia, para que de tu interior corran ríos de agua de vida, agua cristalina, agua viva en tu corazón. Esto es lo que quiere el Señor para ti. Por eso que Dios te proporciona su guía, pero a su medida, para que seas paciente, para que esperes sus tiempos, para llevarte de victoria en victoria. Las pruebas te prueban. Decía Marisa. Oras y te prueban. Debemos de ser probados. Tenemos que testificar con nuestra vida. No podemos orar y olvidarnos de que Dios va a probar todo aquello que deseamos ser. Señor, dame amor. Cuando Dios te da amor, te pone rápidamente a alguien delante para que muestres realmente que quieres amar. Pero no a alguien que te cae bien, precisamente. No a alguien que no te cuesta nada. Dice, ninguna recompensa hay en amar a quien te ama. Ninguna. ¿Dónde está la recompensa? En amar a quien te cuesta amar, a quien no puedes amar. ¿Y cómo lo haré, Señor? Lo harás conforme a todo aquello que has aprendido de Jesús. Dios nos prueba. ¿Cómo no nos va a probar? Tiene que probarnos y lo tiene que hacer, porque del resultado de esa prueba saldrá el oro refinado que hay en nuestro corazón. Guarda este otro verso y acabo. Ahora es verdad, acabo. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
sea lo que estés haciendo, vivas donde vivas, haya lo que haya en tu vida, ocurra lo que ocurra de aquí en adelante, graba este verso en tu corazón, confía en el Señor, no te apresures, no tomes decisiones precipitadas, valora siempre tus decisiones en Cristo Jesús. Él quiere compartir toda tu vida. No es que tengas que tomar ciertas decisiones con Él y las otras puedas hacerlas al libre albedrío. Puedes hacerlo, pero sería mejor estar acompañado de alguien que puede fortalecerte en esas decisiones y que puede derramar toda su sabiduría sobre tu vida. ¿Sí o no? ¿Quieres servirle? ¿Quieres amarle? ¿Quieres ser una sola persona por un camino andando nada más? ¿Quieres demostrar esto cada día de tu vida y que los demás te conozcan por aquel que ama a Dios? Confía. Atiende la voz de tu Señor, porque estoy seguro de que nos ha hablado a todos. Atiéndele, afírmate, no mires para los demás, no te excuses en los pecados de otros. Tú darás cuenta de tu vida delante de Dios. Cierra tus ojos. Señor, cerramos nuestros ojos ahora, Señor, porque solo queremos mirar nuestro corazón y todo aquello que hay dentro de nosotros. Somos conscientes de que hemos tomado decisiones precipitadas y no acertadas en nuestra vida y que aún estamos propensos a volver a hacerlo. Mi Señor, vemos tu dureza a la hora de disciplinar a Saúl, Señor. Aunque seguramente fue salvo como por fuego, Señor, tú le quitaste su responsabilidad, le quitaste su reino, apagaste su vela, apagaste su luz. Mi Señor, nosotros sabemos que en tu gracia, en tu amor, nos has soportado y has tenido gran paciencia con todos nosotros. Queremos aprender de aquello que está escrito en tu palabra y grabado con la sangre de otros hermanos, Señor. Queremos aprender porque sabemos que aprendiendo de ti y guiándonos por tu Espíritu Santo, Señor Dios, no solo alcanzaremos todo aquello que deseamos, sino que también, Señor, podremos ser de gran bendición para todos aquellos que están a nuestro alrededor, familiares, amigos, conocidos, y le mostraremos un camino mejor, un camino más amplio, un camino de verdad, un camino verdadero, Señor, un camino donde las cosas florecen porque tú estás presente, Señor. Amado, aún a pesar de la adversidad y de los momentos terribles que ocurren en nuestra vida, Señor, tu presencia estará siempre a nuestro lado, consolando, fortaleciendo y protegiéndonos. Y hoy levanto un clamor desde este lugar para todos nuestros hermanos allí en Afganistán, Señor. En un lugar donde que aparentemente, Señor Dios, se estaba cambiando, se estaba civilizando, Señor Dios. Y muchos de nuestros hermanos fueron a primera fila, Señor, a servirte como misioneros, a llevar de tu pan de vida a personas que habían estado oprimidas bajo el yugo de la religión y que ahora nuevamente vuelven a estarlo y en peligro de sus vidas y de sus familias. Yo te pido, Señor Dios, que si alguno de ellos perece, oh amado, haya dejado un testimonio tremendo en la vida de muchos que oyeron tu voz salir por sus bocas. Padre amado, fortalécenos y ayúdanos a buscarte en oración, a arrodillarnos. Oh Dios, cada día de nuestras vidas creemos en ti, confiamos en ti y deseamos no apresurarnos para tomar ninguna